Ya chicos, este es el entorno gráfico del programa AutoCAD. El programa AutoCAD es un programa que simula un tablero de dibujo. Funciona con vectores de información, o sea, cada punto es una coordenada específica. Como ustedes pueden ver acá, se traza la coordenada Y y la coordenada X. Y si ustedes ven en la parte de abajo, hay unas secuencias numéricas que al mover el cursor se van moviendo según el campo, el punto específico de coordenadas donde esté trazando. Y el punto debería ser el origen, el punto 00 de ambos objetos. Si se fijan, hay un tercer campo de información que no se altera. Ese campo corresponde al eje Z. El eje Z es el eje que le da volumen a un objeto. Todos los objetos están dibujados en plano, en X e Y, ¿cierto? Que es la dimensión de un dibujo. Z se podría corresponder a mi visión, a mi ojo. Por eso no puedo ver en el espacio a Z, porque Z en este momento soy yo. Si yo cambiase en la posición del objeto de dibujo y me colocara en una posición tridimensional o isométrica, se puede ver que tengo X, Y y Z hacia arriba. Nosotros como observadores estamos mirando sobre el objeto. Sería la analogía de estar viendo este teléfono en una mesa así, o colocarme en ángulo y poder verlo tridimensionalmente, o sea, yo ya veo su espesor. En el caso del AutoCAD, nosotros solo lo vamos a ver bidimensionalmente. Por lo tanto, nuestra posición de trabajo siempre es top, o sea, la posición superior. Nosotros estamos mirando desde arriba el tablero de dibujo. ¿Se puede ver bien la pantalla así o le cambio el color así tengo un mejor contraste? ¿Te alcanza a ver que hay como mucha luz en esta sala? ¿Se lee? Dentro de las paletas de objetos yo tengo paletas que vienen customizadas de AutoCAD. Si ustedes pinchan esta paleta, muestra los elementos principales de dibujo: una línea, una polilínea, un círculo, un arco. Si yo presiono línea, me cambia automáticamente el cursor. Si ustedes se dan cuenta, el cursor es esta línea, esta cruz central con la que yo dibujo. En este momento una cruz totalmente lisa. Si yo pongo escape y desactivo el comando, aparece un pequeño cuadradito en el centro, que se puede ver acá. El cuadradito en el centro significa de que está inactivo una aplicación, o sea, no estoy activando ninguno de los parámetros de AutoCAD. No hay ni línea, ni rectángulo, ningún elemento de dibujo, solamente se mueve. Por ejemplo, si yo aprieto L de línea, desaparece, y eso significa que ya está activo. Me pide un primer punto de trazado. Con el cursor pincho 1 y queda amarrado el punto, y yo lo puedo dibujar en el sentido que quiera. Ahora, en este punto, si yo coloco L de línea y le doy una dimensión, por ejemplo 60 centímetros, se transforma en este segmento. Pero yo no estoy trabajando aún con unidades porque no la he configurado. Lo primero que uno tiene que hacer al entrar a AutoCAD es configurar las unidades de trabajo con las que va a dibujar el plano específico que está trazando. El comando para eso es UN o Units. Le voy a pedir que vayan anotando también los comandos, porque uno no lo incorpora al principio, tiene que irlo anotando y después cada vez se van haciendo más práctica dentro del programa y se van automatizando en la forma como uno los va ocupando. En el óptimo, AutoCAD debería funcionar sin ningún icono. Deberían aprenderse casi todos los comandos que son los principales. Si yo coloco UN, Enter, me abre este cuadrito de diálogo que se llama Driving Units. Mira, fíjate ahí. Acá hay un comando línea. Uno podría pinchar en el comando línea y escribir UN, pero en realidad AutoCAD
comprende que en el lugar que yo esté, si aprieto UN, automáticamente lo escribe, no es necesario que yo pinche en el comando línea, porque todo lo que yo digite de comando se va a escribir acá, automáticamente, no es necesario que yo esté pinchando aquí, tengo que escribir esto, pincho acá, ¿ya? Lo reconoce automáticamente. El comando línea no solamente me está mostrando lo que yo digito, sino que también me entrega información sobre los objetos que yo trazo. Por ejemplo, pincho esa línea y pongo LI de lista, y en el comando línea me dice, por ejemplo, la distancia. La distancia son 320 unidades. Son unidades por ahora porque todavía no le he dado, pueden ser metros, pueden ser kilómetros, pueden ser pulgadas, porque en realidad todavía yo llamé el comando unidades, pero no le he colocado una unidad específica. En este punto me dice que son milímetros. Yo prefiero trabajar en centímetros con respecto al objeto. Ahora, como los objetos que nosotros estamos trabajando en nuestro trazado son pequeñísimos, quizá ahí sí nos conviene trabajar en milímetros, porque puedo poder trazar y poder acotar hasta la figura más pequeña que esté dentro de la figura que ustedes que seccionaron y están trazando como una forma informe. Así que si no está en milímetros, lo dejan en milímetros y le colocan OK. ¿Qué significa esto? Que todo lo que yo trace, todas las líneas que yo digite, van a estar en milímetros. Por ejemplo, digito L de línea, pincho un punto específico y coloco 600 milímetros. Se me salió el espacio de trabajo. No puede ser el largo de la línea. Sí, pues cuando uno digita una distancia, ¿qué es lo que hace AutoCAD? AutoCAD uno le dice presiono L de línea y AutoCAD te dice, mira, va a hacer la misma pregunta pensando en cómo el diálogo sería si uno estuviera dialogando con AutoCAD. L, Enter. Y dice, OK, quiero ocupar línea. Presiono el primer punto de línea. Pum, presiono. Y me queda amarrado a este punto. Claro, entonces ahora AutoCAD me dice, bueno, ya está ocupando línea, ahora dígame cuál es el segundo punto, la distancia de la línea. Y en la distancia o punto de la línea yo puedo colocar lo que quiera, por ejemplo 90 milímetros. Y todavía está pegado, Enter, salgo del comando y tengo mi línea que tiene 90 de distancia. Lo puedo corroborar. Ajá. La dirección de la línea. Es que eso va ahora. Corroboro con LI y dice que la distancia es 90. Ahora la forma rápida de corroborar una distancia que yo trazo es el comando DI de distancia y punto y me dice que la distancia son 90 milímetros. Ahora es importante luego la pregunta de la dirección, porque hasta ahora todo es arbitrario. Yo trazo y no tiene ni ángulo ni movimiento, o sea, no hay un punto específico. Para tener control de eso, hay uno acá abajo, tenemos una especie como de preconfiguraciones que nos ayudan a mantener la forma de dibujar más o menos controlada. Por ejemplo, uno de ellos es ortogonal y se puede prender o apagar con la tecla F8 en Windows. Si yo presiono F8, se prende y todas las líneas que yo voy a trazar se mueven solamente en 90 grados. Si aprieto F8 de nuevo, se desactiva y se vuelve nuevamente aleatorio, o sea, yo puedo trazar en cualquier sentido. También otro de los puntos importantes dentro de los iniciales que vamos a trabajar es Object Snap y se activa con F3. Object Snap lo que hace es que si yo tengo una línea, un segmento complejo de líneas, me muestra, si voy a ingresar con otro, un punto final. Me dice esto es un endpoint, eso es un midpoint, hace como una especie como de magneto. Endpoint. Yo puedo ir a desactivar esto, clic derecho y colocarle que no me muestre más los endpoints.
Por lo tanto solamente me muestra los puntos medios, pero ya no me muestra los puntos finales. Yo puedo desactivar los puntos medios y activar solamente los finales. Me muestra los puntos medios, es decir, los puntos finales, pero ya no me está trazando el punto medio de cada. Esto es útil cuando uno necesita intersectar dos líneas o, por ejemplo, empalmar una línea con el punto final de esto. Pum. Si yo no tengo prendido esta opción, lo más seguro es que la forma en que yo lo coloque sea gráficamente al ojo, o sea, yo lo estoy colocando porque visualmente la pantalla queda así. Vamos a ver ahora el ejercicio. Yo desactivo endpoint y trazo una línea. Vamos a activar también que esta intersección. Vamos a activar todos los parámetros. Si yo no lo tengo activado, yo puedo acercarme todo lo que quiera. Es decir, aquí está. Y gráficamente yo lo veo que está tocando el punto. Pero si yo digito Z de zoom, ese otro comando, anótenlo, Z de zoom, y hago un rectángulo para que me haga un zoom de ese espacio en concreto, la línea no se tocó. Y eso puede parecer ahora como algo que es demasiado minucioso, pero en el espacio de dibujo, dos líneas que no se unan, si uno va colocando otros elementos de dibujo como hatch o como empalmando un tabique o una textura de piso, lo más seguro es que no se cierren y no reconozca como un área cerrada, porque muchas veces para poder hacer cierta herramienta en AutoCAD es necesario que reconozca que no es un espacio cerrado. Para que sea un espacio cerrado tiene que ser un rectángulo. Si las líneas no se tocan, abren hacia el infinito. Entonces AutoCAD dice, bueno, yo no puedo reconocer esto como un rectángulo porque se abre hacia el infinito y no está cerrado. Por lo tanto es súper importante el tener activadas esas opciones como midpoint, endpoint, dependiendo de lo que vamos a trabajar. En este caso particular, al trazar nosotros la figura que estemos haciendo, sea un ají, un pimentón, lo que sea, midpoint, endpoint y perpendicular nos va a ayudar a poder centrar las líneas, porque antes lo que ustedes están haciendo a ojo de tirar la línea, yo perfectamente en el AutoCAD, si yo tomo acá y prendo perpendicular, yo puedo trazar una línea y si se fijan me está marcando que es perpendicular en ese punto. Por lo tanto, si yo corroborar el ángulo de esto, vería que esos ángulos son 90 grados. Sí, es que después voy a pasar por los comandos específicos de cota. Y voy a pasar con los, pero puedes anotarlo si quieres. Voy a ir pasando por los elementos de dibujo y paulatinamente voy a ir pasando después por los elementos de acotado y todo lo que tenga que ver con poder marcar o poder configurar un espacio de dibujo. ¿Hay consulta hasta ahora en esto? Uno de los elementos también que son sumamente importantes en AutoCAD son las capas. ¿Se fijan? Yo tengo una capa por defecto que es la capa o layer 0, layers, y la capa 0 viene por defecto y una que se llama DevPoint, que es una capa que no se plotea, que es un archivo, una línea auxiliar. Uno la puede ocupar para lo que sea como elemento auxiliar y sabe que al momento de imprimir el objeto no va a estar presente. Las capas se llaman con el comando L de layer. Si se fijan, acá tengo un listado de elementos y yo perfectamente puedo poner un new layer y escribirle contorno. Esta se llama contorno y es la línea que va a ser el contorno del objeto. O sea, lo mismo que hicieron ustedes cuando calcaron su figura. Esta va a ser la línea gruesa que está marcando el contorno del objeto. Y la identifico con un color. Que mi color, al igual que en el ejercicio que estamos haciendo en el papel impreso, se asocia también a un espesor. En este caso le voy a dar el color cian. Aprovecho también de crear otras capas. Y esta se llama geometría. Y en la geometría puedo entender todas las líneas que van a formar los triángulos, rectángulos en el interior de mi objeto.
y le doy color 1 o rojo. Ustedes pueden asignarle otros colores a su dibujo. Lo importante es que al momento de que nosotros valoricemos los colores, se acuerden el color que le pusieron. Si se fijan, cuando uno presiona el color, no solamente tiene un nombre, este rojo, este yellow, green, sino que está asociado a un número. Y esto es lo que yo me tengo que recordar al momento de darle una configuración de color. Estoy ocupando el 1, el 2, el 3, el 4, porque ese número de index de color es el que es asociado a un espesor específico. No, pues porque el espesor sería el 0,3. Tú puedes ocupar cualquier color, cualquiera. Lo importante es que después cuando uno vaya a asociar el color, es asociar el color, por ejemplo, en este caso que lo hice yo, el rojo, que es el 1. El 1 va a estar asociado a un espesor 0,3. Y después cuando, porque AutoCAD tiene dos dimensiones de trabajo. La primera es el Model Space, que es el espacio de dibujo, de modelo. Y el segundo es Layout. Layout es como si fuera específicamente como una hoja de papel. De hecho, aquí uno puede ver el formato hoja de papel, el área de impresión, y este cuadradito que está acá se llama Viewport. O sea, es un cuadro de vista, es un cuadro que nos permite visualizar lo que nosotros estamos dibujando para imprimirlo. Uno puede abrir 1, 10, 15, 20 viewports dependiendo de la información específica que uno haga en el Model Space. En el Model Space puede estar dibujado absolutamente todo un edificio. Y yo en mi lámina puedo querer mostrar solamente corte, planta y elevación. Yo solamente hago viewports de esa área específica de mi dibujo. Vamos a pasar también por ese punto dentro de las explicaciones. Mi tercera capa debería corresponder a las cotas. A todos los ejercicios que yo les digo que tienen que acotar y poner dimensiones, que es el acotado. Y esto va a tener un color amarillo. Ustedes le pueden colocar el color que quieran. Yo estoy trabajando en esa codificación de colores. Una vez que está hecho esto, yo puedo elegir trabajar en un color específico. Por ejemplo, ya voy a empezar a trabajar todo en geometría. Pincho 2 veces y aparece un visto. Ese visto indica que estoy trabajando en esa capa. Y se fijan, si cierro esto, yo trazo L de línea, ya mi línea es de color rojo. Voy a cambiar la opacidad de la pantalla porque no se está viendo bien. ¿Se ve más, cierto? Sí. Ahí se ve mi línea de geometría en color rojo. Ahora, yo puedo tomar un segmento y también moverlo a contorno. Seleccionándolo, y si está en geometría, yo lo elijo, no, ahora está en contorno y escape. Lo puedo cambiar así, o ocupando una herramienta que se llama Match Properties, y se escribe MA. Match Prop. Y Match Prop es como de hecho su simbolito es una brocha y un tarro de pintura. Y lo que me dice es seleccione el elemento del cual usted desea tomar las propiedades. Yo pinto mi línea de contorno y me pongo una brochita y con eso yo puedo pintar absolutamente todo lo que quiera. Si yo presiono escape, ahora presiono sobre eso y no solamente me toma el color, sino que lo coloca en la capa específica. Y lo coloca en la capa contorno. O sea, igualó las propiedades del objeto. ¿Qué es lo importante de las capas? Lo importante de las capas es que yo puedo aislar información. Si ustedes se fijan, tiene una ampolleta. Por ejemplo, yo puedo apagar contorno y desapareció el espacio de trabajo. Puedo apagar el layer 0 y me queda solamente lo que había trazado inicialmente en geometría.
el acto de que pueda prender y apagar las capas es súper importante para el orden dentro del dibujo, porque dentro de un espacio arquitectónico, dentro de un dibujo arquitectónico, las capas se traducen en tabiques, muros, pisos, instalaciones de algún tipo, ventanas, puertas, las cotas, ejes, y cada vez se está tornando tan complejo el dibujo que es muy necesario a veces poder apagar elementos para yo poder ingresar con otro elemento extra o poder seguir dibujando otras cosas sin la confusión de tener tanta información, poder discriminar de alguna forma la información que yo quiero tomar. ¿Preguntas hasta ahora? Ya. Las capas se llaman con el comando LA. Esto no era un cuadro de diálogo. En ese cuadro de diálogo yo puedo ocupar las capas que están por defecto. En este caso son contornos, es decir, primero vamos a borrar las que había hecho antes. Control, cotas, geometría. Ya. Ya, tenemos las capas por defecto que son 0 y son Death Point. Como yo lo había dicho antes, Death Point es una capa que no se plotea. Y si fijan acá hay un pequeño simbolito de impresora. 0 lo tiene prendido y Death Point lo tiene como en un gris claro. Eso significa de que no va a salir en la impresión. Es un elemento auxiliar. AutoCAD genera varios elementos auxiliares que lo único que hacen es muchas veces es ayudarnos con la configuración del elemento. Igual que en un dibujo manual que uno puede trazar con un lápiz más claro un elemento y después pasar el limpio con el lápiz definitivo, se puede ocupar Death Point como un elemento de esa categoría. Para crear una capa, yo presiono New Layer y me deja editar el nombre. Mi primer capa va a ser sección o contorno. Y en los parámetros nos deja colocar varios elementos. Por ejemplo, tenemos la ampolleta que nos permite prender y apagar los objetos, o este que es como un sol que nos permite congelar los objetos, que no sean modificables. Uno puede dejarlos congelados con candado, y eso lo que hace es que si yo tengo listo un área de dibujo y quiero que por error no modificarla o no pasarla a llevar, la congelo en mi capa y lo dejo inmóvil. Claro, es que hay varios elementos de dibujo. Por ejemplo, dentro del elemento inicial de un espacio de dibujo, en los ejes de simetría, los ejes de muro, son lo principal que se empieza como a entender dentro de una planificación de una obra. Uno comprende los pesos del objeto que está dibujando. Si uno traza los ejes deberían permanecer inmutables de principio a fin de la obra, independiente del piso que sea. Por lo tanto, al terminar el eje y el eje sea el oficial, fácilmente se puede bloquear o se puede congelar para que no haya modificación y variación entre los pisos. ¿Con la capa? Funciona, se pueden ocupar de la misma forma, pero en realidad lo que hace es que el sol, el congelar, lo quita el espacio de trabajo. O sea, desaparece temporalmente. Y en el candado le quito opacidad y el objeto sigue ahí presente. Yo puedo interceptar el objeto, dibujar sobre el objeto, pero no puedo borrar el objeto, no puedo modificar sus líneas, o sea, queda totalmente inmovilizado. Esa es la diferencia entre los dos. Ahora voy hacia allá. Después tenemos en la otra columna los colores. Contorno, yo le asigno cian. Pero también, que acá no se lee bien los textos porque agranda mucho la tipografía, pero también me da la opción de colocarle un tipo de línea específico. Una transparencia
y un espesor. Este espesor está basado en el espesor de los lápices tiralínea. En este caso no lo vamos a ocupar porque vamos a ocupar nosotros, lo que vamos a hacer es hacer un lápiz de ploteo. En un lápiz de ploteo es un archivo que tiene una extensión que es .ctd, y ese archivo uno lo puede llevar donde quiera y tiene guardados los espesores que uno trabaja. ¿Qué significa eso? Que en el ideal uno tendría que tener como estudiante de arquitectura un patrón de lápiz, unos lápices ya definidos, o sea, uno ya va trabajando su forma de expresión. A algunos les gusta marcar más los muros o las líneas gruesas, a otros les gusta marcar menos, a otros les gusta ocupar las líneas de segmento, líneas de piso como líneas ultra finas en color negro, a otros les gustan grises. Todo eso lo recuerda el lápiz de ploteo. El lápiz de ploteo lo que hace es que uno dibuja, uno tiene un estilo de dibujar y sabe que siempre sus muros son cian, siempre, ¿cómo? Recuerda los patrones. Por lo tanto, cada vez que uno va a plotear, no importa el dibujo, tú puedes estar en tu proyecto 1 de taller y el proyecto 4 de taller con el que estáis cerrando el semestre, van a trabajar igual de la misma codificación de colores, por lo tanto es tu mismo lápiz. El ideal es que el lápiz siempre va mutando mientras uno va creciendo en la escuela, porque va agregando más herramientas y lo va haciendo más complejo. Lo importante es que siempre uno tenga un lápiz definido, porque en el momento que uno tenga que plotear, ya sea acá en la escuela o sea en otro lado, le van a pedir el lápiz de ploteo. Y uno guarda su archivo con su lápiz y el tipo del plotter, sea acá o sea en otro lado, va a tomar el lápiz, va a cargar el lápiz de ploteo, lo asigna a la lámina y va a salir exactamente igual como ustedes lo tenían hecho en su casa. Exactamente igual. No va a variar absolutamente nada. Que es muy distinto a tener que dictarle a una persona que le asigne manualmente los espesores, porque nunca queda bien. Entonces lo importante de tener un lápiz de ploteo es que uno define una estética en su dibujo y esa estética es suya y permanece siempre. No importa dónde lo imprima, siempre está. O sea, estandariza el dibujo y lo mantiene con uno siempre. Voy a hacer otro layer que se va a llamar contorno 2 y le voy a explicar la diferencia de los tipos de líneas para que entiendan de qué sirve tener dos tipos de líneas distintos. Uno exactamente igual, se llama contorno 2. También quedan cian, pero la diferencia es que este me dice acá que el tipo de línea es continua y es de descripción una línea sólida. Yo puedo cargar otro tipo de línea y tengo líneas segmentadas con mayor espacio, línea punto línea, línea 2 puntos línea. Cada una de estas líneas están tipificadas y están estandarizadas en los significados. Línea de puntos, esa línea WS que se ocupa para marcar, por ejemplo, la aislación térmica, lo que hace es marcar, ahora lo vamos a ver, primero lo voy a mostrar con los segmentos y después le muestro cómo funciona esa línea. Vamos a ocupar una línea que se llama Hayden, y Hayden nos muestra un segmento que es bastante largo con un espesor en proporción que sea bastante coherente porque este es demasiado denso. Y sí, es más para ejemplo. No, son dos capas distintas. Dos capas distintas que son gemelas pero tienen propiedades distintas. Es para mostrar cómo cambia el colocando en una solamente, porque la única diferencia que van a tener es que una va a ser segmentada y la otra va a ser llena. Una vez que la cargo, le pongo OK. Y se fijan, en vez de decir continuos, acá dice Hayden. Y vamos a empezar en contorno. Y cerramos las capas. Y presiono L. Vamos a ponerle F8. Y trazamos nuestra primera línea. Ahora voy a cambiar a contorno 2, que es la que tiene segmentado. Y se fijan, la línea que yo tracé, la línea que yo dibujé inmediatamente, me la dibujó en segmento. Ahora, muchas veces pasa que los segmentos pueden ser muy pequeños o muy grandes para el espacio de trabajo en el cual yo estoy dibujando. En este caso, si yo mido con DI
voy a prender endpoint, lo tenía apagado, de endpoint a endpoint, me dice que la distancia son 933 milímetros, o sea son 93 centímetros, y eso en realidad es demasiado para las figuras que ustedes están dibujando. Si yo tomara, por ejemplo, hago una pequeña circunferencia como de ejemplo de 15 centímetros, esos son 15 centímetros y esos son todos los segmentos que estarían incluidos en la figura. Yo puedo manejar la cantidad de segmentos que tienen, dándole mayor o menor cantidad de segmentos a todo el espacio de trabajo, con un comando que se llama lt scale. lt scale significa línea, escala de línea, scale, escala. Si yo le presiono, me dice que por defecto la escala de la línea es 1. Si yo le colocase 9, fíjense lo que va a pasar con el segmento. Se escaló automáticamente. Si yo me voy a capa y esta vez contorno 3, voy a crear una exactamente igual, pero esta vez ya no es hidden. Voy a cargar la famosa línea de batting y le pongo OK y la cierro. PL se fijan que esto es una línea y yo no tuve que dibujar todos estos segmentos, es exactamente la misma línea. Y esta línea es súper utilizada, de hecho es estandarizadamente utilizada para mostrar la aislación dentro de una construcción. Batting, sí, la doble S. No, porque lo que hace es esquematizar muchas veces cómo construye AutoCAD la línea. AutoCAD está construyendo esta línea en base a S múltiples. Entonces le pone como simbología que es S. Pero en realidad lo que construye con eso es esta línea continua de elementos. Si yo nuevamente hago LT Scale y está en factor 9 y le pongo 3, automáticamente todo se me escaló. Ahora muchas veces es necesario poner o escalar elementos de forma independiente. Por ejemplo, para mí está súper bien como está la doble S de aislación, pero necesito que los segmentos sean más grandes. Si yo le pongo LT Scale, se va a agrandar o se va a achicar todo al mismo tiempo. Lo que hago es que acá yo tengo activado ya una capa que se llama Properties, pero le voy a mostrar cómo llamarla. Prop o Properties. Y en propiedades me muestra absolutamente todo el dibujo. Si yo tomo ese segmento y me voy a propiedades, a usted naturalmente se lo va a mostrar así, por separado. A mí me la muestra aquí en un sector porque uno puede anclar cierto elemento al costado y si uno lo achica, después se vuelven colapsables. Por ejemplo, yo puedo estar trabajando en este espacio y hacer que se muestre solamente cuando yo paso el cursor sobre ello. Entonces, como decía yo, tomo la sección, me voy a propiedades y me muestra que esta sección o este elemento está dibujado en contorno 2, una línea segmentada y que tiene una escala de línea 1. Si le cambio a 9, se me va a cambiar este elemento específico. Con propiedad yo puedo cambiar todos los elementos específicos o hacerlos singulares, como quiera. Puedo modificar eso, incluso modificarle también el tipo de línea y cambiarlo arbitrariamente de cómo era en capa. Delay. Si yo vuelvo a capa, voy a eliminar ahora estas dos. Bueno, acá va a pasar algo que si yo intento, clic derecho, borrarlo, no va a querer borrarlos porque tiene elementos dentro del espacio de dibujo. Por lo tanto, cada vez que yo quiero eliminar una capa,
tengo que eliminar su contenido y recién ahí la voy a eliminar. Repasando rápidamente, la primera columna nos permite prender o apagar los objetos. En la segunda columna congela los objetos, los hace desaparecer y los deja inmutables. La tercera no lo hace desaparecer, sino que solamente los bloquea para que no se puedan modificar, siguen presentes en el espacio de dibujo. La cuarta nos permite asignarle un color al cual yo voy a relacionar con un espesor específico cuando llegue el momento de plotear. La quinta nos permite asignar o modificar el tipo de línea con el cual yo pienso dibujar esa capa. La sexta nos permite asignar un espesor. La séptima nos permite darle una transparencia. La que viene, lo que nos permite, nos dice el color que tiene individualizado. Por ejemplo, nos dice que el cian corresponde al color 4 de ploteo. La siguiente esa nos muestra si es ploteable o no. Por ejemplo, yo puedo colocarle que el contorno sea ploteable y en la impresora, acá se ve pequeñito el símbolo, pero en su versión de AutoCAD sería el más grande, le pone una cruz de prohibición, un pequeño disquito que muestra que ya no es ploteable. Y la prendo no porque creo que esa línea se plotea. Y la última columna lo que nos muestra que es más útil cuando uno hace dentro del espacio de trabajo del layout, o sea cuando armo el papel de trabajo, son frozen o congelados que son específicos. Por ejemplo, yo puedo tener una ventana de dibujo y dejar que se vea algo en una ventana y en la otra no. Puedo congelar elementos, eso no lo vamos a ver ahora solamente para que ustedes lo tengan en conocimiento. Vamos a crear nuestra siguiente línea que se llama geometría. Habíamos dicho que era rojo. Y la siguiente que eran bolas. Y estaba en amarillo. Y como nosotros vamos a tener que armar una lámina, hay una cuarta capa que se llama textos. Y textos lo puedo tirar en un color 08. Hasta ahí tengo todas mis capas que son las necesarias para hacer el ejercicio de cómo agotar un croissant. Una vez que hago esto, lo cierro. Ahora, como yo les pedí, y pasando directamente el ejercicio cómo agotar un croissant, con lo cual nosotros vamos a seguir trabajando, lo que vamos a hacer es meter el escaneo dentro del espacio de trabajo, lo vamos a llevar a una dimensión que sea conocida y vamos a empezar a dibujar sobre ese elemento. O sea, vamos a redibujar en AutoCAD lo que ustedes están haciendo a mano. Para eso nos vamos a insertar. Me parece que en esta versión de AutoCAD es en Attach. En mi caso está en el escritorio. Y como pueden ver, aquí yo tengo mi borrador de la GIS que estaba trabajando. Y le pongo Open. Y me aparece en el espacio de trabajo. Como esto es una imagen externa, yo lo que voy a hacer primero, me voy a ir a Layer, LA, y voy a crear una capa específica para poder apagar el JPG o prender el JPG porque voy a querer ver bien lo que estoy dibujando. Imagen va a estar en magenta y selecciono mi imagen y la cambio de layer. En este caso mi imagen quedó en posición apaisada, así que voy a ocupar un comando que se llama rotar, RO, rotate. Selecciono el objeto
me pregunta el punto desde el cual quiero rotar, que es esa esquina, y si yo estoy en F8 me va a permitir moverme ortogonalmente. Si yo desactivo F8 me va a permitir rotar aleatoriamente en cualquier forma. En este caso yo necesito que sean 90 grados, así que prendo nuevamente con F8 y la coloco ya en esta posición. Si se fijan, en mi dibujo yo tengo acotado algún elemento. Este tiene 43 milímetros y este tiene 23 milímetros. Es necesario que lo que hayan escaneado tenga una dimensión, porque lo que vamos a hacer ahora es escalar la foto y darle una dimensión en unidades de dibujo. O sea, vamos a hacer que este dibujo, que esta hoja esté exactamente en las medidas que están en el espacio natural. O sea, todo lo que yo mida va a medir exactamente lo mismo que en el dibujo que yo estoy haciendo a mano. Para eso voy a desactivar F8 y también voy a apagar Object Snap, que es F3. ¿Para qué? Para que no me magnetice la línea y me lleve a este punto o al punto de acá. Yo necesito hacer un espacio de trabajo que es bien aleatorio y lo voy a hacer, de hecho, por ahora al ojo. Considero ese punto final y es el punto final. Si en el dibujo dice que tiene que tener 43 milímetros, yo voy a medir cuánto me mide. Para eso voy a prender de nuevo. Object Snap con F3, lo prendo y pongo DI para que me muestre punto final y punto final. Y me dice que tiene 70 unidades. Y yo necesito que esto tenga 43. ¿Qué es lo que hago ahora? Es tomar todo el espacio de trabajo con un comando que es súper importante, que se llama Scale, que lo van a ocupar muchas veces, y selecciono absolutamente todo el dibujo, incluyendo la línea que tomé. Acá hay una cosa importante. AutoCAD trabaja con dos elementos de selección. El primero es un rectángulo segmentado que lo hace seleccionar todo lo que toca. Por ejemplo, yo toco este vector y toco esta línea, me lo va a seleccionar. Pero el rectángulo, en el otro sentido, la línea de contorno es sólida y lo único que selecciona es lo que está dentro del cuadro de selección. Por ejemplo, me seleccionó solamente esta línea, no me seleccionó el rectángulo. Esa selección es súper importante y útil cuando uno está trabajando con elementos de dibujo que tienen demasiados segmentos y yo quiero solamente tomar algo que está en el interior y tomo lo que está en el interior. En otro caso, siempre me tomaría los dos objetos. Ahora vuelvo y le pongo escalar, selecciono todos los objetos, enter, y me dice especifique un punto base. Para mí mi punto base va a ser uno de los puntos de segmento que yo tracé de esta línea 43 que la reduje sobre mi objeto. Y me dice, ¿usted quiere darle un factor o darle una referencia? Factor significa, por ejemplo, yo le puedo decir factor 2. ¿Qué va a hacer? Va a tomar todo el dibujo y lo va a duplicar, lo va a hacer al doble de su tamaño. O 0,2. Y lo va a aplicar a un 20% de su tamaño. Lo van a coger. En este caso no me sirve multiplicarlo por un factor porque aún no voy a tener una dimensión específica. A mí lo que me funciona en este caso es la referencia. Porque la referencia me va a decir, ya, marque los puntos de referencia, marque el objeto que usted quiere referenciar. Yo le pongo R de referencia y le digo que mi referencia es de este punto hasta este punto de acá. Y me dice, ya, una vez que está tomada la línea que usted quiere referenciar, dígame cuánto tiene que medir. Y yo le digo, eso tiene que medir 43. Y ahora, si yo mido con DI esta línea, me dice que su distancia es 43. Y si yo hago un pequeño experimento y esto está bien medido, esto debería medir 23. Por lo tanto, todo lo que yo haga ahora en mi espacio de trabajo está escalado. ¿Se entiende hasta ahora, chicos? Bueno, recuerden que todo esto va a quedar grabado. Yo creo que hagamos una pequeña pausa. Voy a pausar esto y lo voy a hacer con un primer tramo y van a empezar a ustedes a dibujar para que me hagan consulta y yo lo vaya puesto por puesto viendo cómo van. ¿Les tinca? Ya.
acá para referencia.